Bueno, hemos dado lectura a su palabra, a estos dos versículos, pero antes de empezar a exponer este nuevo capítulo y los versículos de hoy, es necesario, por el tiempo que ha transcurrido, ponerlos en contexto nuevamente, y por eso debo recordarles la situación en la cual se encontraba esta iglesia en Éfeso. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo nos puede dar un resumen de la situación en este contexto de la carta. Dice ahí: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo, al ver que en la iglesia en Éfeso habían surgido falsos maestros y que con sus fábulas estaban generando un desorden y confusión entre los hermanos, e incluso de tal forma que algunos estaban siendo arrastrados por estas fábulas y abandonaban la fe verdadera. En este contexto, la doctrina verdadera, la doctrina sana, estaba siendo adulterada, y en su preocupación el apóstol Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso y le escribe esta carta para guiarlo y animarlo a corregir todo el desorden y callar a estos falsos, a estos lobos vestidos de oveja, y a guiar a los hermanos a volver al diseño de Dios para la iglesia. Para ponerles más o menos una imagen de cómo estaba esta iglesia, cómo se encontró Timoteo con esta iglesia, pensando y meditando en esto, es como, piénsenlo de esta forma, es como que Timoteo al llegar a Éfeso, al estar viendo la iglesia, la situación de la iglesia, es como que él se hubiese encontrado con un rompecabezas totalmente desarmado. Y esta imagen puede ser ilustrativa tanto para los niños, cuando ustedes, los niños, todos creo que alguna vez han armado un rompecabezas. Y ustedes ven todas las piezas por acá, por allá, y deben empezar a poner y a buscar pieza por pieza. Y eso es lo que Pablo está instruyendo a Timoteo. Él está diciendo: tienes que volver a poner la iglesia en orden. Está en desorden por las circunstancias y por la situación y el surgimiento de estos falsos maestros. Todas las circunstancias, toda la situación de la iglesia misma estaba en desorden. Entonces Timoteo debía agarrar pieza por pieza y ponerlos en su lugar. Y como para dar un resumen de ese desorden, nosotros ya hemos visto que la primer pieza que debía poner en su lugar Timoteo era la doctrina, pues es la doctrina la que estaba siendo atacada, y así de esta forma poder callar a los falsos. Debía corregir también el comportamiento de hermanos y hermanas en la iglesia, en la adoración pública. Todo eso ya lo hemos visto. Debía restablecer el orden de los requisitos para los obispos o pastores y los diáconos. Debía recordar a los hermanos cuál era la misión que tenían como iglesia. Todo había sido distorsionado, todo estaba en desorden, de tal forma que hasta la misión que tenían como iglesia ya lo habían perdido de vista. Y a su vez también debía advertirles o recordarles de la realidad de la apostasía. Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Si seguía las instrucciones, dice la Biblia, que él sería un buen ministro de Jesucristo. Pero ¿qué de los hermanos? Los hermanos en Éfeso, si querían volver a ser una iglesia sana y saludable, tenían la responsabilidad de responder en obediencia a la palabra de Dios, a la exhortación de Dios, a la corrección de Dios, en este caso por medio de Timoteo. Como podrán observar, hermanos, una pequeña desviación de la doctrina puede llevar a un verdadero caos en la vida de la iglesia. Y debemos cuidar la doctrina, debemos afianzarnos en la doctrina. El Señor Jesús dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, porque un poco de levadura puede leudar la masa. Cualquier enseñanza que no esté firme en la doctrina apostólica puede hacer estragos, y así estaba esta iglesia en Éfeso. Para concluir esta introducción, era, es
y será necesario quitar la doctrina adulterada, o como dice el apóstol Pablo, las doctrinas de demonio, para poder avanzar y crecer en la dependencia del Espíritu Santo y de su palabra. Timoteo tenía una ardua tarea, hermanos. Esta tarea en Éfeso no iba a ser fácil. No solamente debía enfrentar a falsos maestros, aunque falsos, pero eran maestros. Estos hombres estaban enseñando en la iglesia. Tenían sus seguidores y debía enfrentarlos. Pero también debía enfrentar a hermanos y hermanas de distintas edades que de alguna manera estaban viviendo desordenadamente por la influencia de estos falsos, y muchos de ellos posiblemente podrían menospreciarlo por ser joven. Por eso que en el capítulo 4, versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y paciencia. Y es verdad, también lo hemos visto, que Timoteo debía ganarse la confianza de esta iglesia, de estos hermanos, siendo ejemplo a los demás creyentes. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solo le dice que sea ejemplo, sino que también ahora le va a decir que debe tratar el pecado de cada creyente sin importar la edad y el sexo. Ahora bien, ¿cómo lo tenía que hacer? Es lo que vamos a aprender en esta mañana, con la ayuda de nuestro Dios. Por eso es que he titulado esta exposición Un trato familiar. En un panorama general, Timoteo no solo tenía la tarea de predicar o enseñar la palabra de Dios o leer públicamente las cartas que el apóstol Pablo le enviaba. Como pastor, otra de sus funciones era velar por la santidad de la iglesia. Y eso significa que si se daba la ocasión, debía confrontar el pecado de hermanos y hermanas que posiblemente fueran mayores que él, o también jóvenes de la misma edad que él o de menor edad. Y para realizar esta tarea y hacerlo conforme a los diseños de Dios y no tener un espíritu de superioridad hacia los demás, Pablo le dice que cuando lo haga como a miembros de su propia familia, a miembros de su propia familia natural, familia de sangre. Leamos de nuevo el versículo 1 del capítulo 5. No reprendas, dice ahí, al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Como ya les he dicho, mis hermanos, a lo largo de toda esta serie, cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, no estamos hablando de solamente un cartel o una denominación de iglesia de sana doctrina, sino que yo les he estado de alguna manera convenciendo por medio de las Escrituras que la sana doctrina es aquello que moldea la vida de todo creyente. Mis hermanos, la sana doctrina no es otra cosa que la leche no adulterada de la palabra de Dios. Cuando hablamos de sana doctrina no estamos hablando de algo fuera de la palabra de Dios, más bien nos estamos aferrando a la palabra de Dios. Y entonces cuando digo que la sana doctrina debe moldear la vida del creyente, es la palabra de Dios quien dicta cómo el creyente debe vivir. Su palabra debe mostrarnos cómo es nuestro comportamiento en la sociedad y en el trato los unos con los otros en la iglesia. Mis hermanos, nadie en la iglesia debería moverse conforme a sus propios criterios o como le venga en gana, y ni siquiera los pastores o líderes deben hacer esto. Nosotros, hermanos, no estamos inventando la iglesia. Nosotros no somos aquellos que diseñan la iglesia. La iglesia ya ha sido establecida, ya ha sido diseñada, y cómo debe llevarse adelante la vida de la iglesia y de cada creyente ya está en la palabra de Dios.
Y es por eso que en esta mañana estos pasajes que veremos nos enseñarán esta perspectiva del trato los unos con los otros, del trato de los pastores para con la iglesia. Y es por eso que vamos a ver 2 puntos nada más en esta mañana. Trato familiar sería el primer punto, trato familiar de los pastores con los miembros de la iglesia. Y el segundo punto, trato familiar de los unos con los otros. Versículo 1, no reprendas al anciano. Esa palabra anciano en el griego es la palabra prevístero. Podría referirse a los pastores de la iglesia, porque es la misma palabra cuando habla de ancianos de la iglesia. Recuerden que tanto ancianos como obispos, como pastores, está refiriéndose a aquellos que apacentan la grey del Señor. Es la misma palabra, prevísteros, hablando de los ancianos de la iglesia, pero por el contexto, dado que está mencionando a distintas generaciones, debemos entender que esta palabra se aplica a personas de avanzada edad, viejo, anciano, antiguo, hombre mayor, como quieran llamarle, personas de edad avanzada. Entonces Pablo dice, no reprendas al anciano, o sea, no reprendas al mayor, no reprendas al hombre de edad avanzada. Y esa palabra, no reprendas, es verdaderamente fuerte, porque en el griego podemos también traducirlo como no golpees, no pegues. O como la traduce la Dios habla hoy, no trates con dureza al anciano. Los pastores como Timoteo deberán supervisar la vida de cada creyente y atacar el pecado, aunque se trate de una persona avanzado en años. Y los que son avanzados en años, los que son mayores, digamos, que el pastor, no deben pensar ese pensamiento común que tienen las personas grandes. Ya estoy viejo o ya estoy vieja, ya soy grande para cambiar. Mis hermanos, los que ya han pasado los 40 años, la Biblia dice que si eres cristiano, eres una nueva criatura. Y eso quiere decir que nunca es tarde para cambiar y ser moldeado por tu Dios. Entonces no pienses que no puede Dios cambiarte porque ya estás viejo, porque ya estás anciano. Dios puede hacer su obra en cada uno de nosotros sin importar la edad. Y otra cosa más, que por ser viejo, por ser anciano, por ser de avanzada edad, no te es permitido tomar con ligereza las exhortaciones de nuestro Dios. Debes prestar atención como cualquier otro a la palabra de Dios. No por ser viejo vas a vivir, no, porque yo ya soy viejo, como no voy a cambiar, entonces voy a vivir como quiero. No, si eres cristiano no puedes hacerlo. Entonces, Timoteo le dice, pastor, debes reprender al anciano, debes exhortar al hermano de avanzada edad, pero no lo golpees, o sea, no lo trates con dureza, sino exhórtale. Y esa palabra exhórtale es la palabra griega parakaleo, que primariamente quiere decir llamar a una persona. Entonces el pastor no debe ser rudo con el hermano mayor, con el trato con sus palabras, sino debe apartarlo. Y la exhortación puede darse para amonestar, para confrontar, para consolar, animar, orar. Pero por el contexto, en este caso se trata, debes apartar a la persona mayor, ¿para qué? Para amonestarlo. Pero debe amonestarlo como a padre. Y de la misma forma debía exhortar o apartar a los jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas. Pablo nos indica en estos textos un principio general y que se aplica a las diferentes edades, a todos ellos, ancianos como a jóvenes. Y es evidente por este texto que el pastor debe tratar con cada una de las generaciones que tiene en la congregación.
Como les dije, que en la iglesia de Cristo ni los líderes ni los pastores tienen la libertad de hacerlo conforme a sus propios criterios. No pueden hacer la obra de Dios conforme a sus propios pensamientos, sino en obediencia a su palabra y a la instrucción de Dios. Pablo escribió guiado por el Espíritu Santo y dice que debe hacerlo como si fueran parte de su propia familia, familia de sangre. Al anciano como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas. Tristemente, digo tristemente por el contexto en el que vivimos, debo aclarar que el apóstol Pablo está dando por sentado que los creyentes tratan a sus familias como Dios manda y que tienen el concepto de familia en alta estima y que respetan a cada integrante de su familia. ¿Y por qué aclaro esto? Puede ser que nos cueste tener una idea clara de este texto cuando el mundo en el que vivimos está totalmente distorsionado con los criterios de familia o de respeto. Entonces, si nosotros vamos a este pasaje con los lentes de nuestra cultura, nos va a costar entenderlo. Mis hermanos, en nuestros días parece común que los padres sean insultados, golpeados y menospreciados por sus hijos. Y en muchos casos también se da viceversa. Los padres insultan y menosprecian a sus hijos. Es una gran distorsión del diseño de Dios para la familia. Y también podemos ver que entre hermanos no hay ese amor filial. Entre hermanos no se cuidan entre sí. Más bien están como Caín esperando la oportunidad de deshacerse de su hermano. Entonces el pastor, cuando vaya a ejercer una exhortación a los hermanos mayores, no lo puede hacer conforme a los criterios culturales, ni siquiera a sus propios pensamientos. Y lo que Pablo quiere decir es que los pastores deben tratar al anciano con respeto, como si fueran su propio padre. Obviamente que no debe tener miedo de la avanzada edad de los hermanos, pero sí debe tener respeto. O sea, con respeto puede ir y hablar y amonestar a los hermanos mayores, pero no debe perder de vista el respeto que debe tener hacia ellos. Como dice en Levítico 19:32, voy a leerlo en la Dios habla hoy, dice: ponte de pie y muestra respeto a los ancianos. Mis hermanos, ustedes saben que hoy en día hay un menosprecio por los ancianos, por los de avanzada edad. Todavía me acuerdo cuando vivía en Buenos Aires que cuando subía un viejito se levantaban, pero ahora se hacen los dormidos. Todavía los viejitos tenían prioridad, pero ahora tienen que hacer la fila y esperar 2 horas ahí. O sea, ya se ha perdido todos esos conceptos y es por eso que el pastor no puede ir a tratar a los hermanos de la iglesia con los criterios del mundo. La palabra de Dios debe moldear la forma de tratar a los hermanos. Obviamente que los hermanos mayores no son los padres de Timoteo, pero en el momento de exhortarlos por algún pecado, como sugiere el texto, debe hacerlo con respeto, pero sin golpearlos con sus palabras, porque el hecho de golpearlos con las palabras sería de la misma forma como dice en Éxodo capítulo 21:15, el que hiera a su padre o a su madre morirá. O sea, Pablo quiere poner esto en la mente de Timoteo. Debes respetarlo, no debes golpearlo, no debes tratarlo con dureza. Y por eso le dice, debes hacerlo como a padre. Y si yo pienso cómo debo tratar a mi padre, debo entender cómo Dios dice que yo debo honrar a mis padres. El que hiera a su padre o a su madre morirá. No lo golpees, no lo trates con dureza. Bueno, está bien, pero si ni lo toqué, no, ni siquiera con las palabras, porque en Éxodo 21:17 dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Dios tiene el cuidado de los ancianos
y Dios tiene la indicación de cómo los hijos deben referirse a sus padres. Timoteo debía apartar a los hermanos de distintas edades en el caso de que tuvieran algún pecado. No debía descuidar a ninguno, a ninguna de las edades que tienen en la congregación. Pero también debemos aprender, todos nosotros, a no ser descuidados. Porque como podrán ver, hermanos, el pecado ataca a todas las edades. No debemos descuidarnos. El pecado, la tentación hacia el pecado es tanto para los ancianos como para los jóvenes. Bueno, no es eso lo que Pablo está tratando de indicarnos, mostrándonos la generación, y que Timoteo debía exhortarlos. Si se debía exhortarlos a jóvenes o a ancianos, es porque el pecado es una tentación para todos. Mis hermanos, debemos prestar atención, porque mientras estemos en este cuerpo caído, ni los muchos años de vida, ni el vigor de la juventud podrá librarnos de la tentación de caer en algunos pecados. Pero mis hermanos, si prestamos atención a la instrucción, a la palabra de Dios, y nos dejamos guiar por su Espíritu, podremos nosotros batallar contra el pecado y tener victoria, poder triunfar con el pecado. Pero no podemos hacerlo si no prestamos atención a su palabra y no dejamos guiar nuestra vida por su Espíritu Santo. Y si insistimos en pensar y vivir a nuestra manera, obviamente las repercusiones, las consecuencias van a estar también a la vista. Es por eso que Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Timoteo, o cualquier pastor llegado el caso, deberá exhortar a los mayores como a padres, a los jóvenes de su misma edad o menores que él como hermanos. Y ahora prestemos atención a la siguiente frase, porque Pablo agrega 3 palabras que no podemos dejarlas pasar por alto. 3 palabras que pueden hacer la diferencia en muchos momentos. Él viene diciendo a los jóvenes como hermanos. Y ahora agrega, dice, a las jovencitas como hermanas. Y debería terminar el concepto ahí, porque está comparando a los padres, a los ancianos como a padres, a las ancianas como madres, a los jóvenes como a hermanos, a las jovencitas como hermanas. Fin del asunto. Pero no. Pablo dice con toda pureza. Con toda pureza. Hermanos, ningún miembro de la iglesia está fuera del cuidado pastoral. Ni los mayores, ni los jóvenes, ni las ancianas, ni las jovencitas. Y todos debemos entender este diseño divino. Mis hermanos, el buen pastor Jesucristo ha designado pastores en su iglesia para apacentar su grey. La Biblia dice que ellos, los pastores, no todos los hermanos, dice la Biblia, los pastores rendirán cuentas del rebaño en la cual el Espíritu de Dios los ha puesto para apacentarlos. Los pastores tienen la responsabilidad de guiar a toda la grey, sin importar la edad. Ellos rendirán cuentas. Mis hermanos, llegado el caso, el día que me presente delante del Señor tendré que rendir cuenta por la vida de cada uno de ustedes. Debemos entender que los pastores no están solamente para predicar, sino que han sido capacitados por Dios para ayudarte, mi hermano y hermana. Ellos han sido capacitados para ayudarte en tu crecimiento y en la dependencia de Dios. Pero en el caso de tratarse con las jovencitas de la iglesia, debe tener en la mente la pureza.
Pablo dice que si debía apartar a una hermana, a una jovencita para exhortarla, instruirla o animarla, debía tener cuidado para no ser atraído sexualmente por ella. Por eso debía verla como a una hermana de sangre. Mis hermanos, se dan cuenta que ni siquiera los pastores pueden moverse en la iglesia del Señor sin prestar atención a la instrucción de Dios. No pueden hacerlo. No pueden los pastores instruir a nadie como le venga en gana. Dios es quien dicta los pasos de los pastores y del resto de la comunidad cristiana. Incluso los cuidados que debemos tener. Los pastores deben prestar atención. Los líderes deben prestar atención a esta advertencia. Por eso decía que estas palabras no podemos tomarlas como nada. Están agregadas ahí porque realmente es peligroso, mis hermanos. Un pastor o un líder que no presta atención a esas tres palabras, simplemente estaría alargando la lista de pastores y líderes que descuidaron esta instrucción de Dios y cayeron en el lazo del diablo y se mezclaron sentimentalmente con hermanas de la iglesia. No seríamos ni los primeros ni los últimos. Hay una larga historia, hay un largo listado de, tristemente, pastores que se han visto involucrados en este asunto. ¿Por qué? Por no prestar atención. Cuando dice el Señor, si vas a exhortar a la hermana, hazlo con toda pureza. Timoteo debía prestar mucha atención y ser temeroso de Dios para mantenerse puro. No es que debía dejar de lado a las jovencitas por temor a caer. Su temor a Dios debía ser más grande, más fuerte. Porque ya sabemos por la historia o por el contexto que en este caso Timoteo era un pastor joven. Y no solamente que era joven, sino que también no tenemos relatos de que él haya tenido esposa. O sea, era joven y era soltero. Por eso es que Pablo que muchas veces le decía a Timoteo que él debía ser prudente, debía ser ejemplo, que también debía huir de las pasiones juveniles. Y mis hermanos, esto debe hacernos pensar también que si Timoteo, siendo soltero, debía cuidar su integridad en el trato con las hermanas, cuánto más los casados. Cuánto más los casados. Entonces, el Señor nos tiene que dar la sabiduría en nuestros tiempos. La iglesia debe orar por los pastores, por los líderes de la iglesia, porque el tentador, él no duerme, él no descansa, y deben orar para que los pastores, los líderes de nuestra congregación puedan mantenerse íntegros delante de Dios. Que su temor sea más fuerte, que el temor a Dios sea más fuerte que el temor a los hombres. Y para cerrar este primer punto, debo decir que la reprensión es siempre un tema que quiere dejarse de lado. Es un tema que es como que es muy fuerte de tal forma que nos tienta a esquivarlo. No es fácil, hermano, separar a un hermano o a una hermana y decirle que está pecando contra Dios. No es fácil, pero es necesario. Es por eso que debemos orar, hermanos, para que nuestro Dios nos capacite y poder nosotros tomar en cuenta el diseño de Dios y poder hacerlo con la instrucción que tenemos por delante. No podemos dejar de hacerlo. Así como el pastor debe velar por la santidad de la iglesia debe velar por la santidad de los pastores y por la propia santidad de cada uno. No podemos vivir a nuestra manera, no podemos vivir según nuestros criterios. Debemos moldear nuestra vida a la palabra de Dios. Y como segundo punto, vamos a ver, después de haber visto cómo es el trato de los pastores y la responsabilidad que tiene para con la iglesia, vamos a ver el trato familiar de los unos con los otros. Si bien el texto que estamos analizando o exponiendo en esta mañana trata directamente del trato de los pastores para con la iglesia, eso no quiere decir que los demás pueden tratarse como quieran.
o que no tienen la misma obligación que Timoteo. Mis hermanos, en esta iglesia local, nos encontramos estos 4 grupos que menciona Pablo: ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas. Y así como el apóstol Pablo instruye a Timoteo cómo debe tratar a los demás, esta instrucción también va de una forma general a todos. Porque si Timoteo, siendo joven, debía tratar a los ancianos con un respeto como si fueran sus propios padres, entonces eso me lleva a preguntar a las jóvenes o a los jóvenes de nuestra congregación: ¿cómo es que tratan ustedes a los mayores? A las personas que no necesitan estar con bastón, a personas que tienen edad mayor que ustedes. ¿Cómo es que ustedes tratan a estas personas? El apóstol Pablo dice que deben tratarlos como a padres. Obviamente también está presuponiendo que cada uno de ustedes trata a los mayores como Dios quiere que lo hagan. Pero conociendo nuestros días, voy a tener que escarbar un poco más en profundidad sobre este tema. Jóvenes y jovencitas, o a los que son padres. Porque si nosotros tenemos que tratar a los hermanos de más edad como a padres, primeramente debo entender o debo ver cómo es que tratan a sus padres. ¿Cómo es que tratan a sus padres? ¿Y por qué digo que debo profundizar en esto? Porque cada uno de ustedes, jóvenes y jovencitas, deben ponerse a pensar qué tanto ha afectado su conducta la sociedad en la que vivimos y qué tanto afecta en su conducta la carne en el cual todavía habitamos. ¿Cuánto los ha afectado? ¿Por qué digo esto? Porque Dios dice que a sus padres deben honrarlos, deben obedecerlos, deben respetarlos. Pero ¿saben qué es lo que dice su carne? Ello es su carne. Sus pensamientos dicen: rebélense contra sus padres. Porque ellos no los entienden. Ellos no están en su lugar. ¿Y qué les dice la sociedad? Jóvenes, jovencitas, busquen independencia. Váyanse de sus casas lo más antes posible. Tristemente yo he escuchado a muchos jóvenes en nuestros días decir: apenas cumpla la mayoría de edad me voy de casa. Y muchos se van sin ni siquiera llegar a la mayoría de edad. Y unos pueden pensar, pero bueno, ¿qué tiene de malo que los jóvenes o cuando vayan creciendo se independicen, estén solos? Primeramente debemos pensar, ¿quién nos enseña eso? ¿La sociedad o el Señor? Pero más allá de eso debemos aprender a ser sinceros y a ver las cosas de una forma transparente. Porque al hacerlo, nosotros vamos a encontrar y vamos a darnos cuenta que los jóvenes que piensan de esta manera, no es que buscan o que se van de sus casas con el deseo de madurar y buscar sabiduría. En la mayoría de los casos se van, ¿saben por qué? Porque buscan huir de alguna manera de la corrección de sus padres. Ellos lo disfrazan como una supuesta libertad, como una supuesta independencia. Pero la verdad es que quieren seguir sus propios deseos, quieren seguir sus propios pensamientos y no quieren que sus padres interrumpan eso. No quieren seguir bajo la guía de sus padres. Muchos de ellos no quieren seguir escuchando el consejo ni las advertencias de su padre o de su madre, y es por eso que quieren abandonar el hogar. Porque los conceptos de familia, de padre, de los tratos con los hijos han cambiado. Es por eso que insisto que la palabra de Dios debe ser quien guíe nuestro comportamiento, tanto de los padres para con sus hijos, tanto de los hijos para con sus padres y el trato con los demás. Porque el Señor ya dejó escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, si Dios lo permite también lo estaremos viendo en un futuro, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, no niños, no está hablando de niños, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y dice algo más, desobedientes a sus padres. Y no está hablando de los niños. Niños tienen que obedecer a sus padres. Obviamente lo tienen que hacer, niños, pero en este caso está hablando de personas ya más grandes, jóvenes y adultos que van creciendo según los deseos de la carne, según los principios de este mundo, y son este tipo de personas desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Y es así también que los jóvenes cristianos deben vivir? Es por eso que les digo, jóvenes y jovencitas cristianos, para reconocer de alguna manera si estos pensamientos de la sociedad, estos pensamientos rebeldes del mundo te han afectado, debes pensar en esto. Para vos distinguir, para vos responder a esto, si realmente te han afectado estos pensamientos rebeldes, como dice que ahí en los postreros tiempos habrán de esos, y yo aseguro que lo hay. Si te ha afectado esto y estás obedeciendo a tu carne y a los principios de este mundo, no te importará la opinión de tus padres. Si estás afectado en esto, no te va a importar la opinión de tus padres. Incluso si buscas algún consejo, lo vas a buscar en personas de tu misma edad y desecharás a tus padres. O incluso si buscas a otras personas más grandes, vas a buscar a aquellos que te digan lo que quieres oír. Porque no te va a gustar que te digan, no hagas esto, no, no, voy a ir a otro que me diga, sí, está todo bien lo que estás haciendo. Y de esa forma estarás menospreciando a tus padres, porque estarás pensando que tus padres ya no son tan modernos como vos, están pasados de moda. Así es como tratan hoy. No, papá, vos no sabes nada de moda, vos no sabes nada de cómo se visten, no, vos no sabes nada. No, los padres no saben nada. Los jóvenes saben todo. Si de esa forma es tu pensamiento y el trato para con tus padres, debes arrepentirte. Porque eso te lo ha enseñado el mundo y no Dios. Mis hermanos y mis hermanas jóvenes, jovencitas, aunque cumplas la mayoría de edad, no te da el derecho de menospreciar a tus padres. Debes cuidarte de desobedecer a Dios. Porque es Dios el que te dice, hónralos, obedece a tus padres. Es Dios el que guió a escribir Proverbios 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Eso de alguna manera nos muestra que vamos a estar inclinados a menospreciar a nuestros padres. Vamos a estar inclinados a menospreciar a las personas de edad. Y algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el texto que estamos estudiando? O sea, ¿qué tiene que ver? Hermanos, mucho. Porque así como tratas a tus padres, tratarás a los hermanos mayores en la iglesia. Si no tomas en cuenta a tus padres en tu casa, no vas a tomar en cuenta en la iglesia a las personas mayores que vos. ¿Por qué? Porque aprenderás solamente a resolver tus problemas, tus situaciones por tu propia cuenta. Hermanos, hablando ya en general, debemos entender que la lucha que libramos como cristianos en la mayoría de los casos no son pecados fácilmente detectables. Obviamente que los que son fácilmente detectables, el Señor ya nos ha dicho, la iglesia debe hacer esto. Pero hay muchos pecados que son
muchas veces difíciles de detectar y muchas veces también difíciles de reconocerlos. No de reconocerlos en sí, sino de asumir que estamos pecando de esta forma. ¿Y saben cuál es esa lucha? La lucha que libramos y que a veces no queremos dar el brazo a torcer es con nuestros propios criterios. Nuestros propios criterios batallan con los criterios de Dios y por más que nos damos cuenta, muchas veces no queremos rendirnos a ellos. Hermanos y hermanas, debemos preguntarnos y ser sinceros. ¿Cómo es que nos movemos? ¿Cómo es que decidimos? ¿Cómo es que hacemos las cosas? ¿O nos tratamos los unos con los otros? ¿Seguimos nuestros propios pensamientos? ¿O vivimos conforme a lo establecido por Dios en las Escrituras? ¿Saben que en las Escrituras, solamente en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar más de 30 mandamientos de los unos con los otros? ¿Los has tomado en cuenta en el trato con los demás? ¿Te importa cómo tratar a los demás? ¿Has tomado tiempo para ver cómo deben tratarse los unos a los otros como hermanos? Iglesia, debemos entender que para los cristianos la palabra o la frase "a mí me parece" no tiene validez. No, pero yo pienso, no tiene importancia. Yo lo haría así, no sirve de nada. El hecho de pensar de esa forma, a mí me parece, yo pienso, yo lo haría así, lo único que te genera es dejar de lado a Dios. Lo que Dios dice en su palabra debe ser quien dicte tu conducta, tu vida, tu trato con los demás. Y quiero darles un ejemplo a esto, o 3 ejemplos, para que veamos cómo se libra la lucha de nuestros criterios versus los criterios de Dios. Nuestros pensamientos versus los pensamientos de Dios. Les pregunto a todos, y los que están siguiendo la transmisión pueden responder ahí en sus casas. ¿Cuántas veces dijo Jesús? A ver, niños, jóvenes, si pueden responder esto, y también los grandes y ancianos. ¿Cuántas veces dijo Jesús que debemos perdonar la ofensa? Fuerte, por favor. ¿Cuántas? ¿Eso significa? Bien. O sea, que el diseño, que el criterio de Dios para nosotros es esta. Debes perdonar la ofensa 70 veces 7. ¿Lo sabemos? Sí. Es más, lo repetimos, lo sabemos de memoria, lo podemos enseñar. 70 veces 7 debes perdonar la ofensa. Pregunta, ¿y cuántas veces nosotros decimos o pensamos? Y estos son nuestros propios criterios. Esta es la última. Pasaste el límite, no hay más perdón para vos, se terminó. Criterio de Dios versus criterio propio. Esas luchas nos es difícil detectarlas, porque pensamos que tenemos permitido, no lo tenemos. No podemos hacer lo que a nosotros nos parece. Si Dios dice que debes perdonar la ofensa 70 veces 7, no hay un número menos, no hay un fin, no hay un se terminó, es siempre. Entonces, ¿qué debe gobernar la vida del creyente? La carne dice, se terminó, la carne dice, no lo perdones o no perdones a tu hermana, pero el Espíritu dice, escucha la palabra de Dios. Otro ejemplo. Si nos enteramos o vemos que algún hermano o hermana hizo algo que no está bien o está pecando contra Dios, o incluso pudo haber dicho algo que no está conforme a la voluntad de Dios, o incluso nos hiere en su trato. Mis hermanos, ¿cuántos
¿Cuántos de nosotros, espero que seamos muchos, pero cuántos de nosotros hemos ido a tratar ese problema o esa situación o ese pecado o ese maltrato personalmente con nuestro hermano? ¿O cuántos hemos seguido nuestro propio criterio y hemos divulgado con otros hermanos diciendo, me está preocupando el hermano, me estoy preocupando por la hermana, ¿viste cómo está actuando? ¿Viste lo que dijo? ¿Ves lo que está haciendo? Pero lo hacemos, ¿saben qué? Lo hacemos conociendo el criterio de Dios. ¿Qué es lo que dice Mateo 18:15? Hay una parte que dice, si tu hermano peca contra ti, ¿cómo debes tratarlo? Ve y repréndele estando tú y él solos. Ay, no, pero yo estoy preocupado, entonces le tengo que contar a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a mi primo. No es lo que Dios ha diseñado. Y no es que Dios quiera ocultar el pecado, debemos seguir conforme al diseño de Dios. Entonces se dan cuenta cómo muchas veces hablamos de más con otras personas de la conducta de otros hermanos cuando debería sentarme a hablarlo personalmente con él. Y si me ha lastimado y si ha pecado contra mí, debo apartarlo y decirle, hermano, esto que has hecho está mal delante de los ojos de Dios. Pero nuestro criterio dice, nada, mejor divulgarlo. Último ejemplo. Un pasaje también muy conocido y que posiblemente ustedes lo tengan también de memoria. Veamos primero el criterio o la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Culpables o inocentes? ¿Hace falta que yo les diga cuántas veces se han ido a dormir estando ustedes airados o enojados? ¿Cuántas veces nos hemos airado contra nuestro hermano? Pero el Señor dice, airaos, pero no pequéis. No le den oportunidad al diablo. ¿Cuántas veces le hemos abierto? Pasa, haz con nosotros lo que quieras, le hemos dicho al diablo. Criterios de Dios y criterios propios. Los propios deben ser anulados. Los criterios de Dios, la voluntad de Dios debe gobernar la vida del creyente. Entonces, en estas luchas que no son tan visibles a todo el mundo, cuando en nuestras casas estas luchas se libran de tal forma que, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor debe gobernar nuestras vidas, hermanos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque si queremos tener un trato familiar entre hermanos, respetarnos, cuidarnos, debemos empezar buscando imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él sí nos perdonó y nos perdona para siempre. Él sí no se aira con nosotros de tal forma que nos desecha. Él todavía sigue perdonándonos aun cuando nosotros seguimos pecando. Hermanos, somos cristianos. Cristo es quien debe gobernar nuestras vidas. Su palabra nos enseña su voluntad. Pero si en distintas circunstancias seguimos nuestros criterios por encima de los de Dios, lo haremos también en los tratos los unos con los otros. Es por eso que debemos aprender desde nuestras casas, debemos aprender internamente a tratar con nuestras vidas primero, a meter en nuestras cabezas, no solamente como los que ya hemos aprendido, O sea, yo si les cito ese pasaje, airaos no pequéis, ¿lo conocen? Sí, lo conocemos, ya está en nuestras cabezas. Bueno, debe impregnar todo su ser. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Que su voluntad sea como Él dijo en Juan 4:34, mi comida es
que haga la voluntad del que me envió y que le acabe su obra. No había otra cosa que nuestro Señor Jesucristo meditaba en la palabra de Dios. Buscaba la guía de nuestro Dios. Él no decía ni hacía lo que el Padre solamente le decía y hacía lo que el Padre le decía que hiciese. Y en serio es que por su palabra entendemos que nuestro Señor Jesucristo, ahí como dice que yo acabe su obra, nuestro Señor Jesucristo terminó la obra que le fue encomendado y por esa obra culminada estamos nosotros acá. El Señor Jesús hizo su voluntad, la voluntad de Dios. Y en esa voluntad el Señor nos rescató. Y esa voluntad es la que quiero hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo. La voluntad de Dios es rescatarte del pecado, es librarte de la esclavitud del pecado. La voluntad de Dios es que no perezcas, sino que procedas al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que vengas a salvación. El criterio de Dios, la voluntad de Dios es que vengas a Él. ¿Vas a seguir tus propios criterios pensando que de alguna manera vas a zafar del juicio venidero? ¿Crees que vas a zafar de la ira venidera? Debes huir de la ira venidera. Entonces, mi amigo, mi amiga, debes entender que el criterio de Dios, la voluntad de Dios ya está expresada en la palabra, ya está expresada en la Biblia. Y Él dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta porque Él ya ha establecido el día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y si Él ha de juzgarte hoy, eres culpable. Es por eso debes arrepentirte y creer en el único y suficiente Salvador que fue, es y será Jesucristo. Él murió, Él dijo consumado es, Él tomó tu lugar, el justo por los injustos para acercarnos a Dios, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Él es el único que puede darnos vida eterna y reconciliación con el Padre. No busques otro camino, no busques tus alternativas, no busques tus propios criterios. Hay un solo camino al reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces no inventemos otro camino alternativo porque no nos va a llevar al Padre. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso lo ha prometido nuestro Dios, no el que está hablando. Yo simplemente estoy transmitiendo los criterios de Dios. Hermanos, que nuestro Dios por medio de su palabra, por medio de su espíritu renueve nuestro entendimiento y nos dé el valor, mis hermanos, para no seguir nuestros propios criterios o los criterios del mundo, sino que podamos seguir la voluntad de Dios. Incluso, mis hermanos, yo sé que puede ser difícil, pero debemos hacerlo. En Hebreos 13, 12 y 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se dan cuenta que la tarea no es solamente del pastor. Sí, el pastor va a rendir cuentas y debe velar por la santidad, pero también, hermanos, debemos cuidarnos los unos a los otros, exhortándonos unos a otros cada día. Puede ser que nos cueste, pero debemos hacerlo. Y sé que muchos que han caído por el engaño del pecado hubiesen esperado que alguno de los hermanos le advirtiera a tiempo. Si tan solo hubiésemos hablado, si tan solo hubiésemos obedecido a Dios, que cuando vemos a un hermano que está deslizándose y poder caer, a veces, no sé, voy a hablar con el pastor. No, ve y exhórtale, repréndele tú estando en privado con él. ¿Quién sabe si por medio de esa obra tú ganes a tu hermano y prives o lo cuides de caer en la tentación?
Aprendamos a vivir bajo los criterios de nuestro Dios. Mediten en su palabra de día y de noche. Examinen la palabra de Dios y examinen sus vidas. ¿Cuánto está en sus vidas gobernando la palabra de Dios? Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, debemos aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los criterios de este mundo. Salmos 1:1 dice que somos bienaventurados si hacemos esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Para no conformarnos a este mundo, el remedio, la palabra de Dios. Para no hacer nuestra propia voluntad, el remedio, la voluntad de Dios, que siempre va a ser mejor que nuestra propia voluntad, porque solamente de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces sometámonos voluntariamente a la voluntad de nuestro Dios, porque Él sí sabe lo que está haciendo. Sus diseños son perfectos, sus criterios son buenos. Entonces, hermanos, no seamos necios y no seamos tercos, y animémonos unos a otros, porque sabe también que somos débiles, pero para eso el Señor ha dado su iglesia, para que nos cuidemos unos a otros como a miembros de nuestra propia familia, porque en Cristo somos llamados hermanos, en Cristo somos parte de la familia de Dios. Él lo ha hecho posible. Entonces aprendamos a tratarnos unos a otros bajo los criterios de nuestro Dios.